Muy buenos días. El día de hoy veremos el potencial de acción nervioso y cuál es el papel que tienen en él los distintos canales iónicos. Para empezar, tenemos que decir que para que se genere un potencial de acción nervioso deben de suceder tres pasos o tres estadios en los que se encuentra la membrana plasmática para que se genere este potencial de acción. La primera es la fase de reposo. La fase de reposo se va a caracterizar por la polarización de la membrana, es decir, va a estar positiva hacia el medio extracelular y negativa hacia el intracelular. La causa de esto sería el movimiento continuo de iones a través de la membrana, dado a que es muy permeable para ciertos iones. En este caso es permeable hacia los iones potasio hacia adentro y no es tan permeable a los iones sodio. Al final se van a generar unos gradientes de concentración en el cual el, el potasio va a quedar mucho adentro de la célula y el sodio mucho afuera de la célula. De manera que el potasio, por acción de su gradiente de concentración, va a intentar salir de la célula, lo que va a generar que se pierdan cargas positivas y el interior se vuelva negativo. Sin embargo, dado a que los distintos organelos que hay dentro de la célula y las distintas proteínas son electronegativas, van a terminar por jalar esos iones potasio de vuelta hacia la célula. De manera que esta constante fuga de iones potasio y su vuelta o reintegro hacia dentro de la célula van a generar que la membrana esté constantemente polarizada y quede negativa hacia el centro, negativa intracelularmente y positiva extracelularmente. Esta se le conoce como potencial de reposo. Pero cuando ocurre un impulso eléctrico, la membrana no se queda de esa manera. Ocurre un proceso de despolarización. ¿Qué quiere decir? Que la membrana plasmática cambia su polaridad en un proceso que se extiende a través de toda la célula. Es decir, de momento la membrana plasmática cambia su polaridad de adentro hacia positivo y de afuera hacia negativo. Y después viene una fase de repolarización. Es decir, que una vez que ya está la membrana positiva, vuelve otra vez hacia negativa. Se vuelve a repolarizar. Una vez dicho esto, veremos un poco más a fondo lo que es esos tres fases del proceso de acción nervioso. Como ya expliqué, en la fase de reposo se va a mantener esa polaridad de la célula. Después, en la fase de despolarización, va a haber una mayor entrada de iones sodio hacia dentro de la célula. Esta entrada de iones positivos, o sea de cationes de sodio dentro de la célula, va a hacer que la carga eléctrica o el potencial eléctrico de la célula aumente. Cuando se encuentra normalmente en reposo, el potencial de la membrana se encuentra a menos 90 milivoltios. ¿Qué significa esto? Que es 90 milivoltios más abajo el potencial adentro que hacia afuera. Cuando entran estos iones de sodio, el potencial de reposo pasa de 90 a 70, a 50, a 40 hasta llegar a 0. Cuando llega a 0, este impulso o esa despolarización se transmite a través de toda la membrana.
Es decir, estos como que se fueran invirtiendo el positivo y negativo de la membrana a través de la misma. Sin embargo, este proceso no es permanente, sino que rápidamente, muy rápidamente, la membrana se vuelve a repolarizar. Es decir, esta despolarización es un proceso transitorio. De manera que si su interior estaba positivo, de nuevo se vuelve negativo. ¿Esto cómo lo va a lograr? Mediante la salida de iones potasio, que son positivos. Ahí está. Mediante la salida de estos iones positivos. De manera que al final vuelve la polaridad de la membrana. Pero ahí me preguntarás, espérate, compañero, ¿cómo es posible que que dejemos entrar ciertos iones y después sacamos ciertos iones y al final la carga eléctrica queda igual? Pues bueno, cuando entran los iones positivos, los cationes de sodio, el centro de la célula o el interior de la membrana queda positivo, dado esta ganancia de iones positivos. Eh, el potasio también es un catión positivo, un ion positivo. Y cuando se pierden, pues quedamos, bueno, cuando salen de la célula, quedamos perdiendo sus iones y quedamos con esa carga negativa dentro de la célula. Un momento, por favor. Algo muy interesante es que durante este impulso eléctrico o cuando se genera este potencial, la entrada final de estos iones potasio dentro de la célula y la salida de iones, la entrada de iones sodio, perdón, y salida de iones potasio es relativamente pequeña. Por lo que al final la homeostasis de la célula no se ve muy muy involucrada, no se ve dañada por este impulso nervioso. De hecho, la célula tiene bastante resistencia. Lo vamos a anotar aquí. Tiene bastante resistencia. O sea, si eso ocurriera, un solo impulso nervioso, pues no pasaría nada. Sin embargo, ocurren a una velocidad abismal y llega un punto en el que la célula tiene que sacar todos esos iones sodio que hay dentro de la célula y volver a obtener los iones potasio que perdió. Porque recordemos que la condición normal que hay dentro de la célula es que dentro de la misma haya más iones potasio y afuera más sodio. ¿Y qué va a utilizar para esto? Pues bueno, va a utilizar la bomba sodio-potasio, que es la que tenemos aquí, con una forma de un granito de café. Esta va a permitir la salida de 3 cationes sodio y la entrada de 2 cationes potasio. Y esto va a permitir que otra vez volvamos a la carga normal. Y también nos va a ayudar a repolarizar la membrana. ¿Por qué, Yusi? Porque estamos eliminando más cargas positivas de la que estamos teniendo hacia adentro. Pero esto no es el único
esto no va a ser lo único que va a pasar en este proceso, sino que también se va a utilizar ATP, se va a gastar energía y va a haber un aumento consecuente del calor. Ahora bien, con esto ya han quedado las generalidades de lo que es el potencial de acción nervioso. Ahora pasaremos a ver lo que son la fisiología más a fondo de este proceso y cuál es el papel de los diferentes canales iónicos. Ahora bien, ¿por qué sucede esta despolarización? Pues bueno, podemos iniciar hablando de que existen innumerables tipos de canales iónicos. Por ejemplo, los conocidos como canales de fuga, esos que estamos viendo aquí, van a hacer que se mantenga este potencial de reposo, puesto que van a ser permeables a la salida de iones potasio de la célula. Tan solo aquí ya estamos viendo una función de lo que son los canales iónicos. Aquí está. ¿Cuál podría ser uno? Pues el mantenimiento de este potencial de reposo. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué sucede esta despolarización? ¿Por qué sucede? Pues verán, aquí el inicio se va a dar con un canal iónico llamado canal de sodio activado por ligando. Aquí las palabras clave son canal y ligando. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar una molécula a este canal, lo va a tocar y lo va a activar. Le va a decir, estás apagado, pero ahorita tú quiero que empieces a trabajar y que empieces a bombear iones. En este caso, el canal de sodio activado por ligando va a permitir el paso de extracelular a intracelular de cationes sodio. Esta entrada de iones sodio va a ser un proceso muy importante y que tiene que ver mucho con la retroalimentación positiva, puesto que la entrada de un pequeño cantidad de iones potasio va a desembocar en una mayor cantidad de entrada de iones de sodio. Perdón, me acabo de equivocar. Disculpen. La entrada de una pequeña cantidad de iones sodio va a desembocar por retroalimentación negativa en una mayor cantidad de entrada, una mayor entrada de iones de sodio, que va a terminar por despolarizar la membrana muchísimo más rápido. Pero antes de que entremos a esta parte, tenemos que revisar, o es importante señalar, cuál es este ligando. ¿Qué es el ligando? ¿Cuál es la molécula que activa a este canal? Y la respuesta es que son muchas. Y solo por mencionar algunas, tenemos a los neurotransmisores. Los neurotransmisores son unos ligandos que actúan a nivel de las neuronas para producir en ellas esta despolarización y este potencial de acción nervioso. Son los que inician todo. También hay otras moléculas de señalización que durante el transcurso de esta posición veremos. Ahora bien, entran más iones sodio, una pequeña cantidad, hacia dentro de la célula. ¿Y qué va a hacer? Como entran iones que tienen carga positiva y el interior es negativo, va a generar lo que se conoce como un aumento del voltaje. Es decir, si tenemos menos 90 milivoltios, y voltios con mayúscula me parece, 90 milivoltios, con la entrada
de estos iones de potasio positivo, este va a ir aumentando de menos 90 hacia cero. Va a tender a ir hacia cero. Cuando llegue aproximadamente a menos 70 milivoltios, más o menos, o menos incluso, a menos 50, menos 60 voltios, algo así, va a activar otros canales de sodio. Va a activar el conocido como canal de sodio activado por voltaje. El canal de sodio activado por voltaje es una cosa increíblemente eficiente. Puede aumentar la permeabilidad hacia los iones sodio hasta 5000 veces. O sea, si antes entraba un ion sodio, ahora entran 5000 veces esa cantidad. O sea, la cantidad es descomunal. ¿Y cómo se va a producir esto? Pues bueno, primero hay que conocer a este canal. ¿Cómo se ve este canal? Este canal va a estar, va a tener dos compuertas. Una compuerta de activación, que arriba, hacia el medio celular, y una compuerta de inactivación, hacia el medio intracelular. Esta y esta. La compuerta de activación por lo regular está cerrada y la compuerta de inactivación está abierta en condiciones de reposo normal. Sin embargo, cuando el voltaje comienza a aumentar y llega a ser más de menos 70 milivoltios, o sea que llega a menos 70, menos 60, menos 50, o sea, más cercano, este canal de sodio activado por voltaje se enciende y abre rápidamente su compuerta de activación. Y al mismo momento que abre esta compuerta de activación, va a empezar a cerrarse. Pero esta compuerta de inactivación es muchísimo más lento. Y a pesar de que todo este proceso de abertura y cerrado dura apenas menos de un milésima de segundo, va a ser suficiente para que en conjunto todos los canales de sodio activados por voltaje en la célula dejen pasar una enorme cantidad de iones sodio que va a generar esta fase de esta despolarización de la membrana. Y va a permitir que se genere esta despolarización suficiente para que se genere este potencial de acción nervioso y que se haga y que se genere este impulso nervioso. Algo muy curioso y a remarcar de este canal de sodio activado por voltaje es que no es hasta que se repolarice la membrana, es decir, que vuelva a sus condiciones normales, que se vuelve a abrir. De manera que va a permanecer cerrado hasta que se regrese a la fase normal. Pero ahora queda la pregunta, ¿cómo es que desde esta fase de despolarización, regresa a su estado normal? ¿Cómo es que nos deshacemos de toda esta carga positiva que acabamos de ingerir? Pues bueno, a la vez que existe este canal de sodio activado por voltaje, va a existir un canal de potasio activado por voltaje. Este canal de potasio activado por voltaje lo que va a hacer es facilitar la salida de iones potasio. Cuando este potencial de acción, este potencial de despolarización ya llega de menos 90 a 0, se produce esta apertura de los canales de potasio, lo que permite la salida de estos iones de potasio y la repolarización de la célula. De manera que
lo que es la despolarización y repolarización no duran más que fracciones de segundo. Es un proceso extremadamente rápido. Con esto podemos darnos cuenta de que los iones de potasio, pudimos darnos cuenta de que estos canales iónicos son increíblemente útiles para la generación de este potencial de acción nervioso. Y como este potencial de acción nervioso es necesario a su vez para el funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso y neuromuscular, pues podemos entonces inferir que un fallo en estos sistemas podría darnos consecuencias incluso letales. Por ejemplo, podría darse daños a nivel del corazón, podría darse daños a nivel del sistema nervioso o incluso a nivel respiratorio, puesto que también hay músculos que están al nivel de los alvéolos y entre muchos otros. A estas características o a estos problemas que se generan por una falla en los canales iónicos se les conoce como las canalopatías y se van a expresar de muy diversas formas. Por ejemplo, algunas canalopatías se van a expresar como casos de epilepsia. Algunas otras canalopatías se van a expresar como casos de fallo cardíaco y otros incluso en fallos cerebrales y fallos en la coordinación, puesto que afectan las neuronas que se encuentran a nivel del cerebelo. El conocimiento de estas canalopatías es muy importante y solo se puede entender a partir de conocer el funcionamiento de estos canales iónicos.